Muy bien, el día de hoy continuaremos con la parte 2 de la guía uno del módulo 13, argumentación. Y dice así, ¿a qué tipo de argumento pertenece el siguiente ejemplo? Dice el ejemplo, ninguna casa contemporánea es económica, la casa de mi mamá es contemporánea, por lo tanto, la casa de mi mamá no es económica. Este pertenece a un razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo, forma de razonar que va de lo general a lo particular y las conclusiones se infieren por sus premisas. Ok, miren, primero vamos a, en el argumento, identificar cuáles son las dos premisas que tenemos. Primero está, ninguna casa contemporánea es económica. Ok, premisa número uno. Eh, Premisa número dos, la casa de mi mamá es contemporánea. Ok, recuerden, un argumento consta. Podremos encontrar de repente ejemplos eh, en los que a lo mejor de una premisa se concluye algo, pero para darle más solidez, pues tienen que ser dos argumentos, perdón, dos premisas y una conclusión. ¿Ok? Y una vez que planteamos nuestras dos premisas, es así que podemos llegar a una conclusión. ¿Sí? Si las casas contemporáneas, ninguna es de valor económico y la casa de mi mamá es una casa contemporánea, por lo tanto, la casa de mi mamá no es económica. ¿Sí? Y aquí utilizamos un razonamiento, un razonamiento deductivo para llegar a esa conclusión. Eh, Conforme vayamos avanzando en la guía, van a ver que tenemos dos tipos de argumentos o tipos de razonamiento, perdón, el deductivo y el inductivo. El razonamiento deductivo parte de la premisa general para llegar a una conclusión específica. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente lo será, ¿sí? En el deductivo. Si nuestras dos premisas son verdaderas y son 100% lógicas, la conclusión también lo tiene que ser. Es como decir, pues por lógica es esta respuesta, ¿no? Mientras que el inductivo, que lo vamos a ver más adelante, parte de casos específicos para generar una conclusión muy general y no necesariamente la conclusión siempre va a ser verdadera. Entonces, más adelante vamos a ver ejemplos de algún tipo de razonamiento inductivo. ¿Ok? Eh, Continuamos a la siguiente pregunta. Dice, señala qué tipo de argumento pertenece el siguiente pensamiento. ¿Un auto es automático o es estándar? Mi auto no es automático. Por lo tanto, mi auto es estándar. Y de igual forma, miren, vamos a identificar las premisas. ¿Un auto es automático o es estándar? Premisa uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en ese contexto solo hay esas dos opciones. Mi auto no es automático. Segunda premisa. Conclusión. Por lo tanto, mi auto no es estándar. Aquí se refiere al silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo. ¿Ok? Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, mi tío iba a llegar a su viaje el sábado por la tarde o el domingo por la mañana. Fijan, una premisa parte de darte dos opciones nada más. No llegó el sábado, reafirmas una o cancelas otra, por lo tanto llegó el domingo. ¿Sí? Y si el silogismo disyuntivo establece que si no se nos dice al menos una de las dos opciones es verdadera, y también se nos dijo que no es la primera la que es verdadera, se puede inferir que debe ser la última a la que es verdadera. ¿Sí? En otras palabras, en una de las premisas se nos van a dar dos opciones y en la segunda premisa se va a aceptar una de las opciones o se va a cancelar la otra. Entonces, dependiendo, ¿no? Si se acepta o se cancela una, pues quiere decir que la otra va a ser verdadera o en determinado caso falsa, ¿no? Dependiendo de lo que se elija. Mm, Aquí también pasa algo, caeríamos, más adelante lo vamos a ver, caeríamos en una falacia en si quisiéramos afirmar que dos cosas pasan al mismo tiempo. Solo se puede afirmar
que una va a pasar de las dos opciones que nos están dando. 27 dice, señala la etapa de diferencia estadística en la que los datos obtenidos se analizan, se clasifican y ordenan por categorías, logrando así una disposición sistemática y simplificada. A eso se le conoce como procesamiento. ¿Cómo se clasifican los argumentos? Correctos e incorrectos. Sí. Y ahora fíjense, les voy a poner el siguiente video, ¿ok? Reglas de inferencia. Silogismo disyuntivo. ¿Y qué es el silogismo disyuntivo? El silogismo disyuntivo, simbolizado generalmente como SD, es una regla de inferencia que permite deducir una conclusión a partir de tres premisas, las cuales se asocian a una disyunción y dos condicionales, con la particularidad que los elementos de la disyunción corresponden con los antecedentes de los condicionales. Lo anterior indica que si se tienen tres premisas, donde una de ellas es una disyunción y las otras dos son condicionales cuyos antecedentes corresponden a las partes de la disyunción, podemos deducir como conclusión una disyunción formada por los consecuentes de cada uno de los condicionales. Formas de uso del silogismo disyuntivo. Existen diferentes situaciones cuya conclusión puede deducirse a través del uso de la regla del silogismo disyuntivo, entre ellas las que se presentan a continuación. En la primera situación es posible observar la relación entre la disyunción negación de P o Q y los condicionales negación de P entonces R y Q entonces negación de S. Los elementos de la disyunción coinciden con los antecedentes de los condicionales, por lo tanto concluimos la disyunción formada por los consecuentes de cada condicional, en este caso R o negación de S. En la segunda situación observamos la disyunción negación de P o negación de Q y los condicionales negación de P entonces R y negación de Q entonces S. Como cumple con las condiciones del silogismo disyuntivo, concluimos la disyunción R o S. En la tercera situación, lo que hay que entender aquí es que en base a las premisas que demos, como se anulen entre ellas, vamos a poder inferir en la conclusión. ¿Okay? Se establece la relación entre la disyunción negación de P o negación de Q y dos condicionales cuyos antecedentes coinciden con los elementos de la disyunción. Por lo tanto, la conclusión corresponde a la disyunción negación de R o negación de S. Y en la última situación se presenta la relación entre la disyunción P y Q o R y los condicionales P y Q entonces T y R entonces U. Si observamos, los elementos de la disyunción coinciden con los antecedentes, por lo tanto la conclusión es la disyunción T o U. Ejemplos. Ejemplo número 1. Deducir la conclusión del conjunto de premisas dadas. Enero es un mes del año o junio es un color. Si enero es un mes del año, entonces diciembre tiene 30 días. Si junio es un color, entonces lunes es un día de la semana. Por lo tanto, solución. Como primer paso se identifican las premisas que conforman el enunciado. En este caso, la premisa número 1 es enero es un mes del año o junio es un color. La premisa número 2 es si enero es un mes del año, entonces diciembre tiene 30 días. Y la premisa número 3, si junio es un color, entonces lunes es un día de la semana.
Posteriormente se identifican las proposiciones atómicas, que en este caso son P, enero es un mes del año, Q, junio es un color, R, diciembre tiene 30 días y S, lunes es un día de la semana. Luego se convierten en lenguaje lógico las premisas obtenidas. La fórmula lógica para la primera premisa es P o Q. Para la premisa número 2, P, entonces R, y para la premisa número 3, Q, entonces S. Como siguiente paso se identifica y se aplica la regla de inferencia asociada, y en este caso, teniendo en cuenta que las premisas corresponden a una disyunción y dos condicionales cuyos antecedentes coinciden con los elementos de la disyunción, podemos relacionar la regla del silogismo disyuntivo, y de esta manera obtendremos como conclusión una disyunción formada por los consecuentes de las condicionales, es decir, R o S. Y finalmente deducimos la conclusión convirtiendo esta fórmula lógica en lenguaje común, lo cual corresponde al enunciado diciembre tiene 30 días o lunes es un día de la semana. Ejemplo número 2. Deducir la conclusión del conjunto de premisas dadas. China no es un país o Asia es un continente. Si China no es un país, entonces Madrid no es la capital de Francia. Si Asia es un continente, entonces China es un país. Por lo tanto, solución. Como primer paso, identificaremos las premisas que hacen parte del enunciado. La premisa número 1 es China no es un país o Asia es un continente. La premisa 2, si China no es un país, entonces Madrid no es la capital de Francia. Y la premisa número 3, si Asia es un continente, entonces China es un país. Como siguiente paso se identifican las proposiciones atómicas. En este caso, P, China es un país, Q, Asia es un continente, R, Madrid es la capital de Francia. Luego se convierten en lenguaje lógico las premisas obtenidas. La premisa número 1 es la fórmula negación de P o Q. La premisa número 2, la fórmula negación de P, entonces negación de R. Y la fórmula número 3, Q, entonces P. Como siguiente paso se establece la relación entre las premisas, identificando que se obtiene una disyunción y dos condicionales cuyos antecedentes corresponden a los elementos de la disyunción, razón por la cual es posible utilizar la regla del silogismo disyuntivo. De esta manera podemos concluir la fórmula lógica negación de R o P, que convertida al lenguaje común nos permite deducir la conclusión, y esta corresponde al enunciado Madrid no es la capital de Francia o China es un país. Bien, si se fijan, esta es como la parte más formal, podría decirse, o como aplicando una fórmula para eh, esta parte del silogismo disyuntivo, pero igual pues es algo que podemos hacer, o es más bien es algo que hacemos de forma cotidiana y lo podemos incluso nada más inferir, ¿no? Sin necesidad de hacer una fórmula, pero es la parte técnica. Sí, pues, 29. ¿A qué tipo de falacia corresponde el siguiente argumento? Y aquí primero vamos a definir lo que es una falacia. Una falacia es un argumento que no se puede sostener de forma lógica. Es una falla en la argumentación. Y vamos a ir viendo eh, conforme avancemos, perdón. Por lo regular, la falacia la hacemos referencia a que es una mentira, pero no es una mentira que nosotros planeamos de forma precipitada. Lo que pasa es que cuando estamos en un ejercicio de argumentación, ya sea escrito u oral, podemos incurrir en oraciones o en premisas que carecen de lógica, carecen de razonamiento, de argumentos necesarios para considerarlos verdaderos. Entonces, es un argumento que no se puede sostener de forma lógica, ¿ok? Y hay diferentes tipos de falacias. Aquí tenemos un ejemplo, dice, todos los hombres son infieles. El señor André fue acusado de adulterio y abandonado por su familia.
Al señor André no le han podido probar la infidelidad, pero por ser hombre se puede decir que es infiel. Y aquí tenemos esta falacia de generalización precipitada, ¿sí? Que por lo regular el nombre va muy ad hoc a el tipo de falacia que se está haciendo. Habrá alguno o dos que sí tienen un nombre muy diferente que no se entiende en dónde está, más bien no se relaciona de forma directa el nombre con el, el fallo en el argumento, ¿no? Aquí, fíjate, todos los hombres, entonces está haciendo una generalización. Todos los hombres son infieles. Es precipitada porque en base a una muestra nada más de el señor André, se está, se está infiriendo que todos son iguales. Entonces dice, el señor Andrés fue acusado Andrade, perdón, fue acusado de adulterio y abandonado por su familia. Al señor Andrade no le han podido probar la infidelidad, pero por ser hombre se puede decir que es infiel. Entonces puede ser algo que no sucedió, sin embargo, están generalizando y siendo precipitados, ¿sí? ¿Precipitados en qué forma? Pues que a lo mejor para la familia del señor André o los que lo están acusando, pues ahora sí que la muestra de personas en las que están llegando a esa conclusión, pues es muy pequeña si solo se basan en el señor André. Ok, y acá si bien tenemos un ejemplo, dice. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Muy posiblemente aquí el reportero es la única oveja que ha visto. Y si se fijan acá, están todas las demás que son ovejas blancas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Miró una oveja negra y dijo, todas son iguales. Entonces, está generalizando de forma precipitada. O, bueno, aquí hay otro, este es un sinónimo, generalización apresurada. Es lo mismo, puede ser de las dos. Siguiente, 30. Dice, eh, 30 dice, ¿a qué tipo de falacia corresponde el siguiente argumento? De las películas mexicanas modernas son como la época del oro que se comercializan mundialmente. Cantinflas es un buen ejemplo del artista de fama internacional. Eugenio Derbez es como Cantinflas, por lo tanto debe ser reconocido. Eh, Aquí hay, vamos a identificar las premisas. Las películas mexicanas modernas son como la época de oro que se comercializa mundialmente. ¿Qué? Premisa número uno. Premisa número dos, Cantinflas es un buen ejemplo de artista con fama internacional. Entonces, llegamos a la conclusión. Eugenio Derbez es como Cantinflas, por lo tanto debe ser reconocido. ¿Ok? Primera premisa. Es una premisa lógica, ¿sí? Y no incurre en una falacia porque efectivamente las películas mexicanas del perdón, mm, no en la parte que dice que las películas del cine mexicano de oro se comercializaban mundialmente es real, pero en la parte en la que compara eh, las películas mexicanas modernas con las del cine de oro, ahí es donde podría empezar a incurrir en la falacia. Si Cantinflas es un buen ejemplo de artista con fama internacional, sería nuestra segunda premisa. Ahora, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí hace una analogía, falacia de falsa analogía, que se comete cuando se hacen conclusiones de semejanzas irrelevantes. En todo argumento por analogía, ha de procurarse que la propiedad que se comparen sean relevantes. Primero, vamos a definir lo que es una analogía. Eh, Déjenme, les voy a poner un video. Si alguna vez has querido imprimir tu libro, en Grope Libros lo hacemos realidad. Imprimimos desde 20 ejemplares, libros como novelas. ¿Sabías qué son los argumentos por analogía? Quédate, aquí te lo vamos a explicar.
Los argumentos por analogía se basan en comparar casos problemáticos con casos claros para explorar sus similitudes y diferencias. Cuando hablo de ejemplos claros me refiero a casos no controversiales, que no dependan de ninguna concepción o definición debatible. El objetivo de esta comparación es buscar alguna diferencia o similitud relevante que decida la cuestión. Es necesario que las diferencias o similitudes que se encuentren sean relevantes para clarificar el caso problemático. Dentro de las características tenemos que el argumento analógico es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos, se concluye la similitud de estos. Es importante saber que no todos los argumentos analógicos se refieren exactamente a dos cosas o exactamente a una sola propiedad. La conclusión establece un solo caso particular o puede establecer varios, pero no generaliza la propiedad observada para todos los casos. La corrección de un argumento analógico depende también de la estructura y el contenido. Estructura del argumento analógico. Los argumentos analógicos tienen la siguiente estructura. Dos o más individuos comparten las mismas propiedades A y B. La mayoría de estos individuos comparten también las propiedades C y D. Por tanto, la minoría de estos individuos también deben compartir las propiedades C y D. Esta estructura en contexto puede ser ilustrada de la siguiente manera. Juan, Andrés, Pablo y Javier son todos diseñadores. Juan, Andrés y Pablo tienen tatuajes por todo el cuerpo. Entonces, como Javier también es diseñador, es probable que también tenga tatuajes por todo el cuerpo. La gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin rechistar. ¿Y por qué no prodigan lo mismo cuidando su propio cuerpo? Este argumento sugiere que realizarse un chequeo médico de forma regular es como llevar el coche a revisión. Los coches necesitan este tipo de atención, de otro modo se pueden producir problemas de mayor envergadura. El Dr. Berry afirma que nuestros cuerpos funcionan igual. Los cuerpos de las personas son similares a los coches, puesto que los cuerpos humanos pueden desarrollar problemas si no se revisan de forma regular. Por lo tanto, la gente debería acudir a un chequeo y a una revisión de forma regular. Otro ejemplo sería el siguiente. Ayer en Roma, Adam Norwell, un jefe indio de los Chippewa estadounidense, ejecutó un acto notable al descender de su avión proveniente de California, completamente vestido con los trajes e insignias de la tribu. Norwell anunció el nombre del pueblo indio estadounidense que estaba tomando posesión de Italia en virtud del derecho del descubrimiento, de la misma manera que lo hizo Cristóbal Colón en América. Yo proclamo este día el día del descubrimiento de Italia, dijo Norwell. ¿Qué derecho tenía Colón al descubrir América cuando ella estaba siendo habitada desde hacía miles de años? El mismo derecho que ahora tengo yo para llevar a Italia y proclamar el descubrimiento de su país. Norwell está sugiriendo que su descubrimiento de Italia es similar al descubrimiento de América por parte de Colón, en al menos un aspecto importante. Ambos, Norwell y Colón, clamaban un territorio que ya estaba siendo habitado por su propio pueblo desde hacía siglos. Entonces, Norwell insiste en que tiene tanto derecho a reclamar Italia como lo tenía Colón para pretender América. Pero por supuesto, Norwell no tiene derecho a reclamar Italia, por lo tanto, Colón no tiene derecho a reclamar América. Ok, miren, piensa. Ya resumiendo un poquito lo del video, una analogía es la comparación que hacemos entre dos cosas que a lo mejor a simple vista no son iguales o no se parecen, pero podemos hacer una analogía en aspecto, en función, en causa y efecto. Por decir, si yo les digo, el sol es al día como la luna es a la noche. Primera premisa. Segunda, el maestro es al alumno como el entrenador es al atleta. ¿Se fijan? Estoy haciendo la comparación. Primero, entre el sol y el día, como si como en función pues del sol eh, alumbra el día, genera luz, y el maestro es al alumno. O sea, ahí está haciendo una analogía entre la función del sol o la relación del sol y el día, entre la relación del maestro y el alumno, ¿sí? Eh, Analogías de función. Un cuchillo corta como una pluma escribe, o sea, la función. O dos, dice, el motor hace funcionar un coche como el corazón bombea la sangre de un cuerpo. Ahí está haciendo una analogía entre el motor de un carro y entre el corazón del cuerpo humano. Y se fijan, a simple vista y aparentemente no hay, a simplemente,
Bueno, 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 a simple vista, bueno, vamos a continuar. Disculpen, ¿eh? Entonces, aquí, eh, como decíamos, la analogía es una comparación entre dos cosas, ¿no? Que entre dos cosas que aparentemente no tienen una, una semejanza, pero pues sí la podemos formular, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos una falacia de una falsa analogía? Pues que cuando nosotros queremos hacer la comparación entre dos cosas, incurre en una falacia porque no hay un argumento que sostenga esa comparación. Aquí, por ejemplo, la falacia de falsa analogía es la comparación que hacen entre la carrera del actor Eugenio Derbez y la carrera del actor Cantinflas, ¿sí? Aparentemente porque los dos son actores o porque los dos se dedican a la comedia. Sin embargo, no son las mismas carreras. Igual, posiblemente esta pregunta fue formulada tiempo atrás, cuando a lo mejor Eugenio Derbez todavía era un actor más nacional, ahorita ya es internacional, pero pues cuando se propuso estas premisas, pues incurrió en una falacia de falsa analogía, ¿no? Vamos a brincar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la secuencia de los elementos de una estructura de textos argumentativos? Aquí tenemos, es la respuesta D. Empezamos por el título. Siempre vamos a iniciar por el título. Siempre por el título. Van a ver que van a ir variando un poquito. También depende de qué tipo de estructura estemos analizando. Pero el título, el escoger el tema o la introducción son los que van al principio, no las principales. Entonces, aquí, por ejemplo, el título va antes que la introducción. Entonces, B y C quedan descartadas. Y después, si se fijan, sigue título, introducción, argumentación, y después la única diferencia que hay es entre la posición de el cierre y los elementos complementarios. Entonces, primero es el cierre y al final son los elementos complementarios que pueden ser gráficas, fotos, videos, bibliografía, etcétera. No todo lo que complemente nuestro texto argumentativo, ya sea un ensayo. Pregunta 32 dice, completa el siguiente argumento. Miren, aquí la respuesta es la 2, ¿sí? Pero está estructurada un poquito raro, ¿no? Les explico. Cuando hablamos de este tipo de preguntas, A, B y C son subconjuntos. Entonces, dice, tenemos el subconjunto B y nos dice que, perdón, tenemos el subconjunto B y nos dice que todo el subconjunto A está dentro del subconjunto C. Perdón, todo el subconjunto A está dentro del subconjunto B. ¿Ok? Ahí está. Después nos dice, todo C es B. Entonces, todo C es B. Todo C es B. Muy bien.
Está aquí un poquito. Ah, sí, ok. Sí, ninguna C es A. Aquí a lo mejor faltaría un poquito más porque no podemos con esas premisas argumentar que ninguna C es A, porque como C y A pertenecen al subconjunto de B, pues podría haber la posibilidad de que si interfiriera C con A o que no. Entonces vamos a dejar esta porque es la respuesta que tenemos nada más, pero pues para que quede aquí. Van a ver más adelante otros ejemplos en donde sí tiene coherencia y sí se puede explicar así, ¿ok? Pero lo vamos a ir viendo. 33 dice, tipo de argumento que presenta una contratesis y un contraargumento se llama dialéctico. Siguiente dice, la UTEHA define la dialéctica a la ciencia que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y modos de expresión. Se presenta como una ordenación de verdades o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y encadenamiento de hechos. Podemos decir que la dialéctica se asocia a términos construidos por verdades demostrables por medio de leyes lógicas. ¿Ok? Cuando nos referimos a un ejercicio dialéctico, pues es un diálogo en donde eh, por medio de argumentos podemos llegar a demostrar cosas que pues, son lógicas, ¿no? 36 dice, lee el esquema de esta falacia y señala el tipo de falacia informal que se trata. No se puede demostrar que X sea verdadera, por lo tanto, X es falsa. Esto es un argumento por ignorancia o una falacia por ignorancia, ¿sí? O sea que cuando nosotros no podemos demostrar que algo es verdadero, aquí no entra lo del silogismo disyuntivo, que una cancela la otra. Si nosotros no podemos comprobar que algo es verdadero, no podemos inferir que va a ser necesariamente falso, ¿sí? Pongo un ejemplo un poquito controversial, sin entrar en detalles acerca de creencias, pero por decir un contraargumento que se les da a las personas que son en extremo ateos es cuando dicen, es que no se puede comprobar científicamente la existencia de Dios. El contraargumento ahí sería, tampoco se puede comprobar la inexistencia. Entonces, eh, ahí ese argumento o esa premisa de no se puede comprobar la existencia no necesariamente incurre en la conclusión de que no existe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos, si no se puede comprobar algo y queremos dar por hecho que no existe o al revés, se considera una falacia por ignorancia, ¿sí? O un argumento por ignorancia. ¿Sí? Eso es. Acuérdense que la falacia es un argumento, pero que carece de lógica o carece de sentido o pues pierde fuerza en el momento del razonamiento. 37 dice, la argumentación es la expresión de un razonamiento cuyo fin es influir en el pensamiento y las acciones de otras personas con el propósito de persuadir, convencer o demostrar una idea. La argumentación, como ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas en el video pasado, tiene una intención y obviamente la intención no es obligar a la persona a que eh, crea o cambie de opinión. Sin embargo, sí tiene el propósito de persuadir, ¿sí? Inducir una idea para que las personas se puedan convencer de otra o cambiar de punto de vista, ¿no? Que era como lo que decíamos en los debates, ¿no? Como el ejemplo del debate presidencial, que los candidatos llevan sus argumentos más fuertes para persuadir a las personas a que voten por ellos. 38, perdón. Dice, argumento deductivo es aquel argumento que infiere de lo universal a lo particular. ¿Okay? Acuérdense, el argumento deductivo es cuando las premisas son verdaderas y con una lógica tan fuerte que no, la conclusión, por lo tanto, también va a ser verdadera. ¿Sí? ¿Qué factores intervienen en la argumentación?
idea y tesis. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación dialógica? Reconocer a los demás como interlocutores y disponerse a mantener la comunicación sincera sobre puntos comunes, inclusive en casos de desacuerdo. Fíjense, en el proceso de comunicación está el emisor y el emisor envía un mensaje. ¿Ok? Lo recibe el receptor. ¿Sí? Receptor. ¿Ok? Entonces, en este proceso de comunicación y para que la argumentación, el diálogo se dé, primero dice, debe reconocerse a los demás como interlocutores. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de enviar el mensaje en algún momento a cambiar. Quiere decir que el emisor se puede convertir en receptor y el receptor se puede convertir en emisor. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con reconocer a los demás como un interlocutor. Eh, perdón, que la comunicación sea sincera sobre puntos en comunes, inclusive en llegar en casos de desacuerdos. Como les venía comentando, el proceso de argumentar un diálogo argumentativo no se trata de obligar a la persona a que cambie su punto de vista, sino persuadirlos. El proceso de argumentación tiene que ser un ejercicio dialéctico, ¿sí? Que haya un cruce de argumentos y de puntos de vista diferentes para intentar llegar a una verdad más sólida o más lógica. Pero no se trata de obligar a la persona a que cambie de opinión, ¿sí? Por eso dice mantener la comunicación sincera sobre los puntos en comunes y incluso en los puntos en los que haya un desacuerdo, pues también estar abiertos al diálogo, ¿no? 41 dice, un argumento puede ser correcto o incorrecto. Esto depende de la estructura del argumento, dadas las combinaciones de valores de verdad que un argumento puede tener en sus premisas y conclusión. ¿Cuál es la única combinación que un argumento correcto puede aceptar? Premisas verdaderas y conclusiones falsas. 42 dice, lee el siguiente esquema. Si A entonces es B, perdón, si A entonces B, es así que B, por lo tanto A. Y es la A, afirmación de lo consecuente. Esta es una falacia formal que se llama afirmación de lo consecuente. (43) Lee la siguiente cita y responde la pregunta. Es el razonamiento que parte de la semejanza de dos o más cosas en un aspecto para inferir la semejanza de dos cosas en algún otro aspecto no conocido. ¿Sí? Semejanza de dos o más cosas, inferir semejanza de cosas en otro aspecto no conocido. ¿Ok? Es una analogía. Como el ejemplo que les tenía hace ratito del motor y el corazón, ¿sí? Son cosas que a simple vista no son similares, pero en la analogía que hacemos es una analogía de funcionamiento. El corazón es lo que permite que el cuerpo, pues es el que bombea la sangre y permite que tengamos vida. El motor funciona, bueno, el motor es para el carro, pues lo que el corazón es para el cuerpo humano, ¿no? 44. Las fuentes de información son consideradas primarias. Periódicos, tesis, monografías. Se refiere a fuentes primarias cuando la información viene directamente de la persona que lo investigó. ¿Ok? En la famosa enciclopedia UTHA se supone que esta definición para argumento, razonamiento que se emplea para probar o demuestra una
proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. A partir de esa información, ¿qué es argumentar? Dar y recibir razones sobre un asunto con fundamentos. Señala cuál de los textos aparecidos en un diario como el Imparcial son argumentativos. La editorial. La editorial es una nota que escribe el periódico, obviamente lo escribe un personal del periódico, pero la editorial no lleva el punto de vista del periodista, sino del periódico en general. ¿Ok? Y 5 dice el artículo de investigación científica. Ese también es un argumentativo. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de la argumentación? Producir argumentos pendientes que convenzcan en virtud de sus propiedades intrínsecas y apoyar a obtener reconocimiento intersubjetivo para la pretensión de su validez de una hipótesis. ¿Cuál es el orden correcto de la estructura básica de un ensayo argumentativo? Título, recuerden, siempre empezamos por título. Introducción, argumentación de la tesis que se defiende, conclusión, notas, apéndices y bibliografías. Por si se fijan, hace rato miramos lo de elementos complementarios, que los elementos complementarios son estos, de notas hasta acá. ¿Sí? Y puede haber otro tipo de elementos, puede poner fotos, gráficas, etcétera, ¿no? Todo lo que complemente tu ensayo. Y más adelante vamos a ver aquí esta parte de la argumentación de la tesis que se defiende, pues también se deriva en otros más específicos, ¿no? Ya estaríamos hablando de una estructura más específica del ensayo. Eh, Justificación, metodología, marco teórico, desarrollo, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Más específico. Y 49 dice, las etapas que se deben considerar al utilizar el método inductivo en el aprendizaje de las matemáticas son las siguientes: observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización. ¿Ok? Y eso también más adelante lo vamos a ver como método científico. ¿Ok? Por el día de hoy terminaríamos ya con la parte 2 de la guía número 1. Nos miraríamos hasta la siguiente sesión. ¿Ok?